bienvenidos a este espacio Reinicia TPI, por supuesto, un espacio que ya estás acostumbrado a ver emprendimientos, a ver cómo se realiza ese trabajo, cómo se materializan los sueños, por sobre todas las cosas. Se ve el esfuerzo de muchísimo tiempo, esa recompensa, pero, como decimos, ese trabajo que realizan todas las personas que ocupan este espacio en Reinicia TPI nos benefician a todos, hecho con muchísimo amor por sobre todo. Antes que nada te quiero comentar que estamos con 26 grados en la temperatura actualmente, como te diste cuenta, un clima un poquitito cambiante. Atención con el tema de las lluvias porque aparentemente vamos a seguir así en medio de este miércoles, mitad de semana, con muchas novedades. Así como te estaba comentando, vamos a estar arrancando este espacio. Como siempre, le damos las gracias y la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la salud visual, con la contactología, todos los cuidados que tenemos que tener, cómo estuvieron trabajando en medio de la pandemia, pero un dato importante, cómo nació y cómo surgió, por supuesto, este sueño. Yo siempre digo que cada emprendimiento es un sueño materializado. Y para hablarnos un poquitito más acerca de JBG Óptica, ya está con nosotros la propietaria, la licenciada en contactología. Lo tenemos que mencionar, Gloria Villalba. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hola Nadia, ¿cómo estás? Súper bien. Súper, súper, un gusto poder compartir contigo. Igualmente, igualmente. Antes que nada arrancamos por, bueno, cómo inició esto, cómo nació JBG, por supuesto, así arrancamos un poquitito y luego vamos avanzando conforme a todos los servicios que ustedes, por supuesto, ofrecen ahí. Claro. JBG nació, o sea, sigue siendo una empresa familiar, ¿verdad? Empecé con mi esposo aproximadamente hace 13 años. Hicimos una inversión importante, ¿verdad? Empecé la carrera óptica y contactología y fue cuando se dieron las situaciones y pudimos hacer un esfuerzo grande entre todos y montar lo que es el negocio, ¿verdad? Claro, también importante resaltar que ese esfuerzo tiene un camino importante Sí. y por sobre todas las cosas estamos hablando de que es una empresa familiar que lleva muy bien parada y también con bueno, una cantidad de pacientes ya importante en estas alturas. Pero vamos a remontarnos al 2020, un año bastante atípico, no solamente para este rubro, sino que para muchos otros, pero más delicado aún, ¿cómo se estuvo desarrollando? Porque bueno, la cosa, te llevaron los lentes de contacto y con las manos justamente se transmite este virus del COVID-19. ¿Cómo estuvimos trabajando en este 2020 desde la óptica? Bueno, todo empezó en marzo del año pasado, ¿verdad? Cuando empezamos a leer, ¿verdad? Porque ciertamente no hubo una comunicación directamente de la Asociación de Oftalmología acerca del no uso de las lentes de contacto durante la pandemia, durante el COVID también, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros empezamos a atender a pacientes por turno, ¿verdad? Empezamos a aislar un poco las consultas que antes no teníamos cada una hora, ya empezábamos a espaciar un poquito más el tiempo. Pero se nos complicó muchísimo, muchísimo. En realidad que los pacientes que usaban lentes de contacto estábamos llevándole a usar armazones, dejándole un poco de lado lo que es el lente de contacto. Más que nada por la proximidad esa que mencionabas que existe entre lo que es todo lo. Claro, totalmente. Todos los usuarios, y yo también me considero una usuaria, teníamos esa preocupación, ese miedo de qué hacer, cómo no hacer, pero el respaldo importante que dio JBG como para todos sus pacientes, también hay que recalcar en ese sentido, porque aparte de tomar todas las medidas, se hicieron todos los esfuerzos necesarios para lograr que cada paciente quede bien atendido con sus armazones o con lo que necesitaba en ese tiempo en donde no podíamos movernos tanto. ¿Cómo manejaban esa situación, aparte de los turnos reservados
reservados, obviamente, para poder recibir a los pacientes? Avisábamos al paciente, bueno, cada paciente tiene un tiempo determinado de uso de lentes de contacto. En realidad que cada paciente es único, siempre digo eso, porque el tiempo de duración de las lentes de contacto es totalmente independiente uno de otro. Algunos usan anuales, otras usan quincenales, otras usan cada 30 días. Entonces, el tiempo de vencimiento es lo que nosotros vamos recalcando siempre al paciente, enviándole un mensaje o un correo, depende del dato que el cliente nos deje a nosotros aquí en la óptica. Normalmente es un mensajito de WhatsApp, en donde ya les vamos, comentamos que las lentes de contacto ya están vencidas, que las lentes de contacto tienen que ser nuevamente renovadas, o que la receta ya venció, que ya pasó un año y tiene que ser renovada la receta para poder volver a renovar esas lentes de contacto. Sumamente importante respetar, por sobre todas las cosas, ese tiempo, porque los ojos son la lámpara de la vida, tenemos que cuidar todos los aspectos y esos microorganismos que nos vemos o tal vez esas, bueno, de repente las proteínas que se quedan en las lentes de contacto, toda una cuestión que se maneja, pero bueno, en un rato más voy a consultarte, licenciada, acerca de las diferencias en cuanto a los tipos de lentes de contacto y esos cuidados pertinentes, porque la verdad me quiero concentrar un poquitito en todos los servicios que ustedes están ofreciendo y todos los productos de los cuales disponemos también en la óptica. Sí, nosotros tenemos pacientes de 6 meses de edad, o sea que atendemos a niños también, tenemos niños, adolescentes, también están los postoperados, ¿verdad? Que de repente se operaron de catarata y que necesitan una profilaxis de lente de contacto para utilizar ahora en el momento después de la cirugía, o para pacientes mayores que usan multifocales, bifocales, o sea, contamos toda la gama óptica aquí dentro de JBG en realidad. Tenemos una gama completa, totalmente dividida por edades. También tenemos el personal que está abocado a eso. Le tenemos a la licenciada Ana Godoy también, que ella está en la parte oftálmica, que ella es la que lleva más los tratamientos, los tipos de armazones, y yo estoy más abocada a lo que es todo lo que tenga que ver con las adaptaciones de lentes de contacto. Totalmente. Y hablando un poquitito de estos productos que ofrecen, siempre hay un lente de contacto especial para adaptar a cada tipo de paciente con varias situaciones que se generan. Mencionaste los lentes que son por días, los quincenales, los de 30 días y los anuales. ¿Qué tipo de cuidados tenemos que tener, obviamente, con cada una de las lentes? En realidad que las lentes de contacto diarias no tienen mucho tratamiento. Las lentes diarias me coloco hoy y me saco en 12 horas, desecho la lente de contacto. Las lentes de contacto quincenales, sí, por el tema COVID, desde que está instalada la pandemia, estamos pidiendo al paciente que todos los días saquen el líquido del estuchecito, limpiar bien el estuchecito, el fondo del saco, como les digo, siempre manteniendo con el líquido multipropósito adecuado que vaya con el lente de contacto. Eso también tiene mucho que ver. En Paraguay está instalada una contactología no muy clínica, que es la que en realidad deberíamos de utilizar todos los pacientes usuarios de lentes de contacto. ¿Por qué? Porque está como que supeditada nada más a lo que es la receta. El paciente llega a una óptica, muestra la receta y se le vende lo que dice en la receta. En realidad lo que nosotros hacemos aquí en JBG Óptica es, a través de esa receta médica que ha llegado, hacemos una adaptación. Adaptamos esa receta para armazones, para lentes de contacto. Primero probamos cómo le va al paciente. Normalmente probamos 2 marcas, 3 marcas, hasta que el paciente diga, ah, no, esta lente de contacto es la que va conmigo. Acá no elige la más cara ni la más económica el paciente lleva la lente de contacto que va con su fisiología ocular, que eso es como debería de hacerse contactología, ¿verdad? Ese es un poquitito el error que hay acá en Paraguay, que todavía no está instalada, ¿verdad? Sobre la contactología clínica.
Por eso que hay muchos errores, Nadia, y los pacientes recurren a muchos errores, o de repente hay pacientes que usan un mes y dejé de usar mi lente de contacto porque no me fue bien con las lentes de contacto. Pero ¿por qué no me fue bien con las lentes de contacto? Y porque no hice esa adaptación previa, no sé cómo limpiar mis lentes de contacto, no sé cuántos días, cuántas horas al día puedo usar este material. En realidad no sé si este líquido va con mi lente de contacto. Eso es muy importante. El paciente normalmente viene y me dice, esta lente de contacto no me va. Tienen que entender los pacientes usuarios de lentes de contacto que no es lo primero que tengo que cambiar la marca del lente de contacto. Lo primero que tengo que cambiar es el multipropósito. ¿Por qué? Porque ese multipropósito muchas veces no va con el material de la lente y es ahí donde empieza la primera complicación. Y otra de las complicaciones más, que es lo que más encuentro acá en Paraguay, es que el paciente no cambia su lente de contacto. Si la cajita me dice 30 días, pero el vendedor me dijo 3 meses, 6 meses, yo tengo que fijarme en lo que dice el fabricante de la caja. La caja me está diciendo 30 días, pero el paciente usó 6 meses la lente porque el vendedor le dijo que eran 6 meses. Entonces, es ahí donde caemos en los errores, ¿verdad? Y donde encontramos esa, no, yo no uso lentes de contacto porque no me fue bien, sino que no pasó por ese proceso de adaptación bien dicho, ¿verdad? Claro, licenciada, Nada, y eso de repente termina en situaciones complicadas como irritaciones y varias cuestiones que obviamente el paciente sufre por no tener una buena asesoría o no tener un buen profesional que haga esa adaptación correcta, señalándole el tipo de lente de contacto y el tipo de multipropósito que le va normalmente. Tendemos a equivocarnos, a usar ciertos multipropósitos que hacen que se irrite, obviamente, los ojos, que simplemente es un anuncio que nos hace el cuerpo de que eso no le está yendo y nos confundimos mucho. ¿Qué tenemos que hacer en esos claro, casos? claro. No, y en esos casos es volver a una readaptación, ¿verdad? Venir con la receta, venir y decirme, estoy usando esta marca de lentes de contacto y estoy encontrando esto en el ojo. Y acá nosotros tenemos un servicio integral. Primero lo que hacemos es una anamnesis, nos sentamos, hablamos, preguntamos cuál es la necesidad de ese paciente para que nosotros podamos realmente hacer y llegar a una adaptación exitosa. En realidad que el 90% depende del paciente, de la asepsia, de la limpieza del paciente. Y ese 10% es el profesional, ¿verdad? Que somos nosotros, que somos guías, que formamos parte de ese proceso de adaptación. Licenciada, esta es una pregunta que normalmente muchas personas se hacen cuando van a un consultorio y un oftalmólogo le dice, bueno, que necesita usar anteojos y que, bueno, no, la persona tal vez no está tan amigable con las armazones. ¿Quiénes pueden llegar a utilizar los lentes de contacto? ¿Quiénes están aptos y desde qué edad se puede hacer eso? En realidad que yo tengo pacientes desde 3 años de edad y, y hay recetas que sí están especializadas, que sí son para lentes de contacto y hay recetas, hay pacientes que no pueden usar lentes de contacto, ¿verdad? Quienes sí pueden y quienes no, no pueden. Y lastimosamente todos tenemos que pasar por el proceso de adaptación, probar las lentes de contacto y ver cómo reacciona el paciente a las lentes de contacto. Pero eso ya lo podemos saber en consultorio, eso lo podemos saber en el día 1. El paciente viene, se le coloca las lentes de contacto y es el momento de saber. Hay pacientes, Nadia, que te comento, que son niños, que me tocó mucho una historia hace poco, una niña que vino desde Villarrica, de la ciudad de Villarrica, y la graduación es muy elevada, menos 23. Al colocarle el lente de contacto, la criatura lo primero que hizo fue mirarse al espejo, me veo, mamá, me veo, puedo verme, mamá. Fue la primera respuesta de la niña, ¿verdad? Que con el armazón ella no estaba consiguiendo ver, no estaba consiguiendo ver, pero estaba a una visión aproximada, nosotros conocemos como una visión 20-70, esa era la máxima visión que ella tenía. Normalmente tenemos que ver 20-20 con corrección para poder entender más o menos la visión del paciente, ¿verdad? Y es una niña que en este momento lleva una vida normal, ella va a la escuela,
puede jugar, cosa que antes, por ejemplo, tenía inconvenientes, que caía mucho, tenía muchos golpes en la pierna, en la cabeza. ¿Por qué? Porque ella no podía medir a través de esos armazones, porque como es muy grueso, hace como una imagen falsa. Entonces ella caía al piso, no podía atreverse a jugar. Ahora ella va inclusive tienen un grupo de baile en donde ella asiste. O sea, hay pacientes que gracias a la lente de contacto pueden hacer una vida normal pese a la graduación que tenga. Entonces es muy importante no cerrarnos a lo que es la lente de contacto. Normalmente viene el paciente y me dice a mí, yo quiero usar solamente lentes de contacto. Tampoco recomiendo eso porque tiene que llegar un momento en que yo tengo que decir, yo necesito hacerle descansar al ojo y tengo que usar el armazón aéreo para poder descomprimir un poco esa córnea y volver a usar lentes de contacto al día siguiente, ¿verdad? Van de la mano, lente de contacto y armazones. Tenemos que tener las dos opciones. Totalmente, licenciada. Para saber un poquitito, ¿cuánto tiempo es recomendable usar las lentes de contacto y también darle ese descanso como usted menciona? Bueno, depende mucho del material de la lente de contacto. Si estamos hablando de una lente de contacto de hidrogel silicona, que es una de las lentes de contacto con mayor oxigenación y tienen tratamientos de plasma, tienen filtro UV, entonces estamos hablando de una lente de contacto que podemos usar hasta 12 horas continuas a 16 continuas, ¿verdad? Depende mucho del material de la lente y de lo que esté expuesto el paciente, ¿verdad? Porque hay pacientes que están mucho tiempo delante de la computadora, entonces aparte necesitamos otra vez lubricar esas lentes de contacto, entonces hay que ver ahí con el oftalmólogo para que pueda darnos o recetarnos un lubricante para poder seguir usando esas lentes de contacto de manera continua, ¿verdad? Que serían 12 a 14 horas diarias. Claro, por otra parte, licenciada, también una consulta que normalmente se hacen es si es que pueden llegar a usar lentes de contacto después de una cirugía y de qué tipo de cirugía, por sobre todas las cosas. O sea, después de una cirugía. Sí, Y normalmente después de una cirugía que haya tenido, ya sea a nivel de la córnea o de repente catarata, hay pacientes que sí necesitan lentes de contacto. O hay muchos pacientes también que tienen metido, ¿verdad?, en la cabeza de que una vez que me opere, después si me vuelve la miopía, ¿cómo hago? ¿Ya no puedo usar lentes de contacto? No, uno puede seguir usando lentes de contacto. Hay muchas dudas sobre eso. Acá en Paraguay hay muy poca información sobre las lentes de contacto. En realidad que, imagínate Nadia, que para que nosotros podamos conseguir un diplomado o un título superior a lo que es la licenciatura, tenemos que recurrir o a Colombia, a Buenos Aires, Brasil, no tenemos nada a nivel país. Entonces es un poquito difícil también eso. Entonces ahí donde está un poco cerrado todavía todo. Pero sí sería bueno explicar, enseñar a la población sobre el uso de las lentes de contacto. El uso y abuso, porque hay gente que abusa también de las lentes de contacto, ¿verdad? asimismo, y para la tranquilidad de todos los televidentes y para que justamente si necesitan una asesoría, necesitan consultar, nos podés comentar esa preparación que vos tenés a nivel profesional, aparte, por supuesto, de la licenciatura, para que la gente sepa las especializaciones que tenés. Sí. El último curso que hice fue el año pasado, el semestre pasado, ¿verdad? Sobre las complicaciones de todo lo que tenga que ver con las pantallas. El tema de las clases virtuales, qué es lo que tengo que hacer con un paciente que viene y tiene 6 horas diarias frente al monitor, qué tipo de material le tengo que vender a ese paciente, por qué le tengo que sacar luz a un hipermétrope, por qué le tengo que dar luz a un miope. Y cada paciente es diferente, Nadia. Depende mucho de la receta con la que llegue el paciente. No puedo venderle a todos los pacientes antirreflex. No puedo venderle a todos los pacientes filtro de luz azul, porque cada paciente tiene una graduación diferente y una necesidad diferente.
es ahí donde está un poco el error también, ¿verdad? Que muchas veces vemos las recetas y es o todo antirreflex o solamente filtro de luz azul, pero por ejemplo a un paciente con hipermetropía yo no puedo sacarle completamente la luz azul. O sea, para cada paciente hay un tipo de material y un tipo de filtro que necesita. Claro, y aquí en nuestro país, obviamente, de acuerdo a la medición que vos hacés con todos los pacientes que te llegan día a día, ¿qué es lo que predomina? Pacientes que necesitan lentes tóricos o bueno, también Hay si nos muchos puedes comentar pacientes un con lentes poquitito. históricos. La verdad, el año pasado y las recetas que sigo recibiendo ahora, post-COVID, vamos a decir, de clases virtuales, el 90% de mis pacientes que tenían miopía tienen el doble de miopía en este momento. Esa es la verdad. El doble de miopía. Todos mis pacientes pediátricos están con doble de miopía. Bueno, y es Es triste, importante pero entonces. es lastimosamente, vamos a decirle que fue una necesidad de todos, ¿verdad? Me pasó a mí como mamá, con mis hijos, nos vimos obligados a que ellos pasen mucho tiempo delante de la tecnología, no podemos salir actualmente también de casa, entonces es donde la tecnología pasó a ser una segunda aliada, donde podemos mantenerle más tiempo con juegos o de repente hasta para leer un libro, todos estamos delante de la tecnología. Entonces es ahí donde caímos todos en varios errores. Por eso es importante que puedan recurrir a profesionales como vos, que puedan hacer ese acompañamiento. Vamos a tener aparentemente todo este año también las clases virtuales y hay Sí, que prepararle a los más chiquititos con todos los conocimientos que hay en JBG para que se pueda minorar o amortiguar en realidad ese golpe sí. que vamos a estar teniendo por estar delante de la pantalla. Sí, así mismo debemos de llevar a nuestros hijos a los oftalmólogos, ¿verdad? Por lo menos cada 6 meses ya con el tema de las clases virtuales. Eso va a ayudar muchísimo a prevenir a que el chico que está más de 2 a 3 horas delante de la computadora o delante de un celular, porque en la mayoría de los casos son celulares, Nadia, y como la imagen es pequeña, de repente copiando y demás es donde empezamos a tener problemas de convergencia y tenemos inconvenientes. Es por eso que se pide y cada padre debe ser responsable de eso, de llevarle a sus hijos cada 6 meses a un control de vista con el oftalmólogo. Y después sí, le esperamos acá por la óptica para poder ofrecerles un poquitito todos los servicios que tenemos, ¿verdad? Claro, importante mencionar. Por otra parte, por Sí. supuesto, una consulta frecuente que siempre se suele hacer es, ¿será que los lentes de contacto se pueden perder en el ojo? ¿Y por qué? Ese es por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no es recomendable dormir con los lentes de contacto, licenciada? Bueno, eso es un tabú, ¿verdad? El tema de que me coloco las lentes de contacto y me duermo con ellos y se me van a ir atrás o se me van a perder. No, la lente de contacto tiene una forma, tiene la misma forma de la córnea. Eso quiere decir que en el momento que yo abra los ojos y la lente va a venir bajando otra vez abajo o va a estar doblada o va a estar sobre la córnea. O sea, la lente de contacto no se va a perder en el ojo, va a bajar sí o sí, ¿verdad? Sí, se recomienda que el paciente no duerma con las lentes de contacto. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre le digo a los niños, ¿verdad? Vos lees durante el tiempo que estás dormido y te dicen inocentemente no. Entonces no hace falta usar las lentes de contacto. Te tenés que sacar las lentes de contacto para dormir. Y entonces es como que jugando enseñamos también un poquito. No es bueno dormir con las lentes de contacto porque imagínate, dormimos con el aire acondicionado. Vamos a incluirle a eso un ventilador. Dormimos con el ojo entreabierto. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Hacemos que al dormir con los ojos entreabiertos, hacemos que esa lente de contacto se seque en el ojo y producimos daños, ¿verdad? Es por eso que le pedimos al paciente, inclusive hay lentes de contacto y te soy sincera, Nadia, que sí son aptos para dormir, pero hoy por hoy yo le digo a mis pacientes, a todos, no existe ninguna lente de contacto para dormir. Sáquense las lentes de contacto. La lente de contacto
no nos ayuda en el momento de dormir, no estamos leyendo ningún texto, no estamos mirando el celular dormidos, porque normalmente nos pasa eso, estamos viendo una película y queremos seguir usando el lente de contacto y te quedaste dormido con el lente de contacto. Es ahí donde empieza, no va a ser el daño inmediato, el daño lo vamos a hacer día tras día, meses, años, es ahí donde vamos a encontrar pequeños cambios dentro de la córnea, ¿verdad? Y lo que después va a dificultar el uso de las lentes de contacto, ¿verdad? Claro, totalmente. Para las personas que están del otro lado y también tienen chiquitos con ese mismo inconveniente, con esas ganas de querer mejorar la visión, o por qué no, para las personas adultas que quieran ese acompañamiento y el cuidado, la asesoría y el control por parte de vos, licenciada, nos podés comunicar cómo nosotros ubicamos la óptica, cómo están en redes sociales, algún teléfono para poder En hacer las, la cita. en las redes sociales nosotros estamos como JBG Óptica. Tenemos un WhatsApp que es el 0981-680-804. También tenemos una línea baja que es el 204-153. El paciente tiene que enviar la receta primero por WhatsApp, tenemos que ver que la receta no esté vencida también y después vamos viendo los pasos, ¿verdad? Vemos la receta, de acuerdo a eso hacemos la conversión para lentes de contacto y fijamos una consulta con el paciente. Claro, importante aclarar los días de atención también, licenciada, y los horarios que para que tengan en cuenta hacer Claro. las citas. Contactología hacemos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y de 15 horas a 18 horas. Se toman los turnos por semana y trabajamos de lunes a sábado. Los sábados estamos de 8 a 12 del mediodía. Totalmente. La consulta es la siguiente. Ustedes poseen, bueno, una vez que tienen el producto listo para el paciente, puede pasar a retirar o también ofrecen el servicio de delivery. También tenemos el servicio de entrega a domicilio. Es más, atendimos y fui a varios hogares, seguramente que muchos saben recordar del año pasado, ¿verdad? Cuando empezamos lo de la pandemia, teníamos óptica móvil, ¿verdad? Tuvimos que implementar eso porque teníamos mayores de edad que no podían, por su morbilidad, ¿verdad? No podían moverse de la casa y nosotros teníamos que ir hasta ellos. Y tenemos que ir hasta ellos. Hasta ahora hacemos ese servicio de óptica móvil y va o voy yo o va Ana, ¿verdad? Que es la que está más con las lentes oftálmicas. Y vamos hasta la casa del paciente para poder tomarle todo lo que sea las medidas, ya sea el centro, la distancia, nasopupilar que necesitamos para hacer los lentes. Pero no sale Totalmente. ninguno solamente así bajo receta. Sí o sí tenemos que pasar por ese proceso. Perfecto, y a ir a adaptar las lentes, que es importante con profesionales totalmente capacitados y a tener en cuenta la higiene por sobre todas las cosas. Muchas gracias, licenciada, por este tiempo, por compartir con nosotros, por todas las enseñanzas y por indicarnos dónde podemos ir a adaptar nuestras lentes de contacto o, por supuesto, a buscar otros servicios o armazones que ustedes nos pueden proveer. Muchísimas gracias, Nadia. Te agradezco muchísimo. Esta oportunidad es súper buena para la gente que usa lentes de contacto, porque hay cosas que no se saben, no se conocen. No compren las lentes de contacto por medio de una receta, acudamos a un profesional. Hay varios profesionales en nuestro país en quienes podemos confiar nuestra receta y podemos pasar por ese proceso de adaptación, que es lo que todos necesitamos, en fin, una salud ocular buena, ¿verdad? Cuidar de nuestros ojitos. Totalmente la lámpara de la vida, se dice. Así que les deseo un feliz resto de jornada y vamos a estar teniendo seguramente próximamente un contacto para seguir hablando de cómo viene la situación y cómo siguen trabajando desde Óptica JBG. Muchísimas gracias, Nadia, muy amable. Gracias. Éxitos. Estuvimos en contacto con la licenciada en contactología, propietaria también de la óptica JBG, la licenciada Gloria Villalba. Nos estuvo hablando acerca de la salud ocular, por supuesto, todo lo que tenga que ver en relación con los lentes de contacto, esa utilización
Y lo más importante, siempre acudir a un profesional ante la intención de querer utilizarlos. De esta manera nosotros cerramos el espacio, Reinicia TPI, por supuesto, hablando de los sueños, esas construcciones, ese trabajo que vienen realizando, y lo más importante es que todo ese trabajo que se realiza es para poder colaborar con otras personas, es una cadena. Nosotros te hacemos la invitación cordial a que sigas aquí en 5 Días TV, pegadísimo a toda la programación. Este espacio vamos a estar reiterándolo mañana a la misma hora. Que tengan un feliz resto de jornada. Acompáñenos.